ya el ELN diga, creo que he arrasado el suficiente número de hombres para yo decir, controlo el territorio, y vuelve una falsa pacificación del territorio y se van a trasladar episodios de violencia a otros escenarios. Lastimosamente, Cúcuta va a ser uno de esos escenarios. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, ya en el episodio número 27. Yo Creo en Cúcuta es un ejercicio de ciudad donde quiero proponer la construcción de los activos que tenemos nosotros, y está claro en varios invitados anteriores que uno de los activos es el talento de los cucuteños. Hemos tenido, por ejemplo, el capítulo anterior con Fermín, una persona que creció en Cerro Norte, pero que hoy en día entrega contenido informativo confiable a la ciudad, y anteriormente José Luis Ramírez. Y con José Luis empezamos a recorrer un poco el departamento norte de Santander. Nos encontramos con un catatumbo desde las bondades, desde las fortalezas, pero pues también con un catatumbo desde los retos. Y creo que hoy, en el contexto que estamos y con la fecha de hoy, 30 de enero del 2025, en pleno, digamos, corazón todavía de una emergencia humanitaria muy fuerte, pues es muy importante entender y poder escuchar de una persona que ha estado investigando hace muchos años la violencia, puntualmente en norte de Santander. Creo que recientemente ha participado en dos espacios de Twitter, se llaman Space, y en el primero, que fue hace como 8 días más o menos, estuvo con el senador Ariel Ávila. Así que primero, John Jairo, gracias por su tiempo, por estar acá. Creo que es un gran baluarte del periodismo nacional. Hoy en día mucha gente de la talla, por ejemplo, de un Daniel Samper, he leído y he visto cómo lo reconocen por estar informando de manera bastante juiciosa, como lo suele hacer, en este caso sobre la violencia. Y por eso quiero también resaltar ese talento que tenemos, en este caso, muy puntualmente, no solamente como periodistas, sino también investigando la violencia. Pero antes de entrar ahí, cuéntenos un poquito para conocer más a la persona, porque siempre empiezo con la misma pregunta, y es: ¿quién es John Jairo Jácome? Y nuevamente, bienvenido. Bueno, David, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá. Bueno, yo nací acá en Cúcuta. Yo soy cucuteño, tengo 40 años. Nací en el barrio El Contento, en el centro de la ciudad, calle 13, entre avenidas 9 y 10. Mi papá Alfonso Jácome Ocañero, mi mamá Rita Ramírez, cucuteña. Hijo único de la relación de ellos dos, pero tengo 3 medios hermanos por parte de mi papá, mayores que yo, uno de los cuales, el primogénito, mi hermano José, ya murió. Quedan mi hermano William, pensionado de la policía, y mi hermana Jacqueline, abogada, y ejerce su profesión y hizo su vida personal en Bogotá. Me crié en el centro de Cúcuta, estudié en el jardín Mis Manitas, de por allá, de la calle 13, como con avenida 12. Ahí hice todo lo que va antes de primero, jardín, prejardín, transición, todo esto. Hice primero en el colegio Caldas, y allá también del barrio El Llano, creo que es esa zona. Y segundo primaria me pasan al colegio, en ese entonces Salesianito, pero hoy Padre Luis Bariara, aquí en la redoma del Escobal. Ahí hice segundo, tercero y cuarto de primaria, seguía viviendo allá en el centro. Cuando cumplo 9 años, mi nono Renato, el papá de mi mamá, decide que nosotros vivíamos todos en la casa que está justo al frente de él, en el centro. Es una casa de 2 pisos, la número 944, y él vivía al frente en la 931. Ahí vivían los hijos de mi nono, es decir, mi mamá conmigo y mi papá, pero mi papá trabajaba en el campo, pues él era conductor de Ecopetrol, entonces pasaba largas temporadas en el monte.
en esa época que sí le daban al tubo durísimo. Entonces le tocaba estar entre Caño Limón, Coveñas todo el tiempo, donde le daban al tubo, él tenía que moverse con los ingenieros, él era conductor. Entonces venía muy poco a Cúcuta, yo lo vi muy poco hasta los 9 años que ya se radicó nuevamente acá. Mi nono, pues ahí vivíamos mi mamá, mi tío Julián y mi tía Gladys, todos con su familia, porque era una casa muy grande, demasiado grande, de 2 pisos, 40 metros de fondo, todos construidos, solo en el primer piso 6 habitaciones, en el segundo piso 2 apartamentos, o sea, era muy grande. Pero pues eso parecía como la vecindad del Chavo, ¿no? Entonces, donde vive tanta gente es imposible que no hayan problemas y fueron escalando las tensiones hasta que un buen día mi nono dijo, ¿sabe qué? Para quitarnos estos problemas, vendan esa casa, repártanse a partes iguales y váyanse cada uno a hacer su vida. Entonces, mi tío Julián, que es abogado, hago ahí un paréntesis, fue el único de los hijos de mi nono que estudió. Mi mamá hizo solo hasta 9º y tuvo que asumir las riendas de la casa porque cuando ella tenía 15 años murió mi abuelita, mi nonita Araceli, entonces mi nono le dijo, es la mayor, véngase para la casa. Entonces, y mi tía Gladys, que es la menor, pues se casó muy joven, ella sí se graduó del colegio, pero se casó muy joven, entonces no hizo estudios universitarios y pues mi tío sí, se graduó abogado y no sé cuántas especializaciones tenga. Entonces mi tío dijo, yo me quedo con la casa y le doy la parte a mis hermanas. Entonces le da una parte a mi mamá, una parte a mi tía y nos vamos a vivir a Torcoroma. Entonces yo arranco segundo de primaria en Torcoroma con 9 años. Y ahí en Torcoroma viví hasta los 16 años. Fui muy feliz en ese barrio. A mí me gusta mucho el ambiente de barrio. Ahora que yo vivo en un apartamento, realmente vivo es aburrido. Porque en un apartamento uno no sabe ni quiénes son los vecinos. Uno no... Yo he tenido ya 3 vecinos al frente del apartamento mío y no he sabido nunca quiénes son. Solo los veo cuando se trastean. Pero pues allá era barrio, entonces las navidades eran buenísimas, jugando fútbol, béisbol, me partí los pies, me escalabré, todo jugando allá. Y pues ahí me gradúo allá en el Salesianito, hago 4º y 5º y me voy a estudiar al Salesiano. Y en el Salesiano me gradúo, Colegio Salesiano en el Clásico. Eso es una anécdota también, porque tuve la oportunidad de pasar al técnico, que era el oficial, colegio oficial. Pero en esa época también usted recordará, David, que eran muy frecuentes los paros. Entonces los estudiantes de los colegios oficiales perdían mucho tiempo. A veces habían paros de 1 mes. Entonces mi nono Renato, que siempre fue un apoyo fundamental para mí, para mi mamá y para mi papá también, pues él era el que nos apoyaba con el tema de mi educación. Entonces mi nono dijo, no, déjelo en el Clásico, yo les ayudo a pagar. Yo en esa época del colegio, ya cuando uno está, digamos, como de 9º en adelante, es muy normal las preguntas de la familia, los vecinos, bueno, ¿y John qué quiere hacer? O a su mamá, ¿no? A su abuelo, a usted mismo. Bueno, Johncito, ¿y usted qué piensa? No sé qué. Cuando usted ya estaba en ese momento a punto de llegar a 11 o incluso en 11, ¿qué pensaba? ¿Cómo se veía? Bueno, yo tuve 3 aspiraciones profesionales estando en el colegio. La primera, yo quería ser ingeniero de petróleos, porque yo veía que mi papá trabajaba en Ecopetrol y yo escuchaba mucho que mi papá decía que los ingenieros de Ecopetrol ganaban muy bien. Entonces, pues yo dije, yo quiero ser ingeniero de petróleos, pues porque ahí hay plata. Entonces, esa fue mi primera aspiración. Después, en el colegio, voy a hacer aquí una mención política, entró a trabajar el hermano de Don Amaris, el exalcalde, Donny Ramírez. El hermano de Don Amaris, sí. Donny Ramírez, entró a trabajar al Colegio Salesiano. Y cuando él entra, se implementa en el Colegio Salesiano algo que se llamaban como las especializaciones, una cosa así que uno veía en 9º, 10º y 11. Para los estudiantes del Clásico eran cuatro opciones, que eran comunicación social, sistemas, dibujo técnico, si no estoy mal, e inglés. Yo escogí comunicación social y la dictaba Donny. Entonces, yo no supe él qué pasó, creo que él se fue a vivir como a Canadá después, yo no sé, pero esos 3 años, 9º, 10º y 11, ese señor fue clave para mí.
porque nos inculcó tremendamente el amor por la lectura, que si nos hacía leer ese man, oiga. Y entonces pues leí muchísimo, nos ponía a escribir mucho, y a mí se me fue alborotando esa vena de, no sé si del periodismo, pero sí de la escritura. Y debo decir que yo pasaba todas las materias, pero no me gustaba. Por ejemplo, física, química, matemáticas, todas esas vainas yo las pasaba y las pasaba bien. Química y con ingeniería de petróleo no era compatible. Sí, pero no, o sea, yo cumplía con los requisitos, pero lo mío era eso. Inglés, esa especialización de comunicación social, español o idiomas, no recuerdo cómo se llamaba en ese momento, estoy hablando ya hace más de 20 años. Entonces yo de una vez descarto lo de la ingeniería y me empieza a picar el bicho de la comunicación social, que para ese entonces ya existía en la Universidad de Pamplona. Estaba como recién empezando ese programa. Entonces, Donny, yo recuerdo que él me dijo, si a usted le va bien en el ICFES, tratamos de hacer todo lo posible para que usted pueda entrar a estudiar comunicación social en la Universidad de Pamplona. Entonces yo me mentalicé en que iba a estudiar comunicación social. Pero, una cosa piensa el burro y otro el que lo va arriando. Yo a mitad de año de 11 se me trastocaron todos los planes. Porque un compañero que teníamos en ese momento en el colegio, que se llama Andrés Jacobo Contreras Villamizar, me presentó a mí la posibilidad de entrar a la vida religiosa. De una forma... Con los salesianos, ¿sí? No. Con los jesuitas. Entonces, una vez, después de las vacaciones de mitad de año, que todo el mundo llega preguntando, bueno, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Entonces, él recuerdo yo que con un grupo de amigos así pequeño que estábamos, dijo, no, yo estuve en Bogotá en Cardoner. Entonces yo, ¿Cardoner qué es eso? Entonces dijo, no, eso es una experiencia de los jesuitas con estudiantes así como nosotros, jóvenes de colegio, y les ofrecen una serie de experiencias en el marco de la vida religiosa, evidentemente, un campamento misión, unos ejercicios espirituales, bacanísimo, dijo él, buenísimo. Y a mí yo no sé por qué se me quedó sonando eso, como que se me activó ese chip. Y yo soy mucho como de David, de saber leer como mensajes, como que la vida le va marcando a uno situaciones puntuales que yo digo, pues puede ser que por aquí es la cosa. Se lo digo con un ejemplo puntual. Un día íbamos saliendo con mi mamá de la casa, allá en Torcoroma, y la casa nuestra era esquinera. Entonces tenía la puerta de la casa y tenía la puerta del porche, de la reja. Entonces le eché candado a la puerta de la casa, estábamos echándole candado a la reja, le echábamos llave y candado, cuando pérjate, sonó el teléfono. En ese momento no habían celulares ni nada de eso, estoy hablando en el año 2000. Entonces empezó a sonar. Entonces mi mamá dijo, corra porque debe ser su nonito, o sea, mi nono Renato. Y pues mi nono llamaba y había que correr. Entonces yo, prájate rapidísimo, abrí nuevamente el candado, entré y contesté y era Jacobo. Entonces Jacobo me dijo, ¿qué hubo, John Jairo? Yo, ¿qué hubo, Jacobo? Uy, pensé que era mi nono. No, vea, es que como usted la otra vez le quedó como sonando el tema, pues aquí hay un padre jesuita y va a estar solo hasta mañana. ¿Usted no quiere hablar con él? Y yo, uy, mano, yo voy saliendo con mi mamá para el centro, pues déjeme le pregunto a ella, pues yo tenía en ese momento 16 años o 15 años. No, 16 años, no, pues yo me mandaba solo. Entonces yo le dije, pues le pregunto a mi mamá y cualquier cosa a dónde llego. Entonces él dijo, a mi casa. Él vivía por la Diagonal Santander. Entonces yo, listo, colgué. Yo le dije, si me dan permiso, pues yo no voy para allá. Pues yo colgué y le dije a mi mamá, mami, es que yo no sé si la otra vez yo le comenté lo de Jacobo, que hay un padre acá, y como mi mamá ha sido profundamente religiosa toda su vida, demasiado creyente, demasiado. Le dijo, pues mi hijo, vaya, mire a ver. Entonces yo recuerdo que ese día íbamos a pagar la mensualidad del colegio. Entonces ella se fue para el CONAVI de la calle 10 con Avenida Tercera, ahí se pagaba la mensualidad del colegio. Hoy Bancolombia. Y yo me fui para donde Jacobo. Y allá hablé con en ese momento a él le decían padre, pero él no era sacerdote, estaba en una etapa de formación de los jesuitas que se llama magisterio. Entonces se llama Edwin Murillo Amariz.
Entonces, pero pues me lo presentaron como padre, el padre él. Yo hablé con él y yo hice mucha química de una vez con él. Él es un barranquillero demasiado dicharachero, cercano, muy querido. Hago una salvedad porque seguramente alguien va a buscar en internet padre Edwin Murillo Mariz. Después se logró establecer que ha tenido problemas con temas de jóvenes. Pero yo hago la salvedad Sí, claro. que en absoluto conmigo tuvo algún gesto que me prendiera a mí una alarma. O sea, un paréntesis porque es muy notorio los que escuchamos, los que lo conocen, pero los que están escuchando ahorita, usted es muy detallista, muy bueno con los detalles. Sí, sí. Eso cree que, digamos que un poco se incentivó a raíz de esa línea de profundización que nos cuentas, de noveno, décimo, 11, o incluso antes, porque me parece que para un periodista es un atributo genial, de pronto Sí. no todos lo tienen. O sea, que recuerdes el nombre completo, pues de pronto un compañero que no estudió todo el tiempo en el colegio bien, pero personas y los detalles que eran 2 apartamentos, no sé qué, cuántos metros de fondo. yo soy O sea, experto en eso. Eso siempre ha estado... Sí, yo me sé, mire, los nombres, los alias, las fechas, por ejemplo, toda la violencia paramilitar. Me lo sé. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo Iván Darío Cárdenas, que seguramente va a ver este video porque se lo enviaré, esta conversación. Se molesta porque cuando yo le voy a contar algo, él dice, pero cuénteme qué es, o sea, no me abra tanta ventana, no me dé tanto contexto, dígame qué es. Al grano. Al grano, y yo no, yo tengo que dar mucha vuelta, pero lo hago de manera inconsciente, o sea, yo no me propongo alargar las cosas. Antes de llegar al tema de la violencia, pues que quiero que sea como el corazón de esto, en su paso por la opinión, esa fortaleza de tener la habilidad, digamos, de poder conectar con tanto detalle, ¿cree que a usted le sirvió mucho a la hora de redactar o le sirve? Claro. Sí, claro, clarísimo. Sí, le cierro el apartado allá del padre. Entonces, bueno, ahí conocí a Edwin y yo terminé, para resumir, terminé ingresando a la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. Entonces estuve 7 años con ellos. No me ordené sacerdote porque los jesuitas estudian muchísimo. Ahí fue a la Javeriana. Fui a la Javeriana. Primero me fui a una casa vocacional en Cali que se llama Manresa. Primer semestre del 2001, segundo semestre la misma casa vocacional Manresa, pero en Medellín. Me aceptan, uno le pide al padre provincial que lo deje ingresar a la comunidad. En esa etapa se llama candidatos, ahí usted no es jesuita, es candidato. Pero una vez a usted lo aceptan, usted se va para Medellín al noviciado, se llama San Estanislao de Cosca. Allá estuve 2 años, al cabo de los 2 años usted hace votos perpetuos, no promesas como los diocesanos, sino votos perpetuos, en pobreza, castidad, obediencia, y ahí me voy para la Javeriana. Entonces paso a la siguiente etapa, que es juniorado, e inicio estudios de filosofía en la Universidad Javeriana. Pero saltemos a lo de la opinión que usted me pregunta. Sí, mire, hay el maestro de la descripción, creo yo, que es Gustave Flaubert, el escritor de Madame Bovary. Ese tipo podía escribir 4 o 5 páginas describiendo un sombrero. Entonces, esa minucia, ese detalle, a mí me gusta mucho porque yo siento que eso enriquece mucho los textos. Yo no tengo capacidad de síntesis, yo no soy capaz. O sea, a mí me ponen a escribir un texto y la introducción mía son 5 páginas. Entonces, eso para algunas cosas es bueno, pero para otras no. Porque hay gente que quiere ya, o que una capacidad de resumen que yo no tengo. Y eso, por ejemplo, en los medios escritos como La Opinión, pues era un problema. Porque en una página de La Opinión bien diseñada, con buenas fotos, una infografía, pues usted tenía que escribir máximo 600 páginas. Y yo en 600 caracteres. No, letras, perdón. 600 palabras, perdón. 600 palabras. Y yo en 600 palabras iba en la introducción. O sea, yo en 600 palabras no había contado nada. Eso siempre lo... Y no existía ChatGPT para meterle esa vaina y decirle resuma. Nada. Entonces los editores me presionaban mucho con eso, porque yo pasaba textos de 2.500, 3.000 palabras. Entonces me daban una página y después me decían, no, tocó darle un doble página a John Jairo porque se regó en prosa, y entonces pues quizás terminaba robándole un espacio a un compañero o trastocando un poco la edición, porque
sí me extendía mucho en los textos, pero a mí siento que a mí me gusta que cuando la gente lea algo que yo escriba, no quede con ninguna duda. O sea, que si le surge alguna duda, el texto se la resuelva, porque no hay nada más harto que usted leer algo, como ahora los medios digitales por el afán del clickbait y esa vaina. Entonces, lo mataron por yo no sé qué. Lo que pasó en el primer comentario, y usted va y pica en el primer comentario y es el enlace. Y entonces, hombre, cuéntelo, o sea, cuéntelo. A mí eso no me gusta. Entonces, yo sí quiero siempre cuando escribo algo que lo que yo diga, la gente diga, bueno, entendí qué fue lo que pasó, supe qué fue lo que pasó, me contaron qué fue lo que pasó, se resolvieron mis inquietudes. Y que si le quedan dudas, pues por lo menos no sean tantas como si no lo hubiese hecho, como creo que lo hago cuando escribo. Aprovechando primero esa investigación profunda que usted ha venido haciendo en los últimos años y digamos, ese gusto por tener atención a los detalles, usted lo hizo, ahí sí lo hizo de pronto muy, muy presionado por la síntesis en el Space que yo lo escuché cuando estaba con Ariel Ávila, que hace un recorrido casi que de la violencia paramilitar hasta hoy. Pero me parece que eso es muy importante, que los cucuteños lo escuchemos de alguien que tiene, digamos, el argumento de haberlo estudiado y tenerlo muy claro, porque estamos viviendo hoy pues una emergencia humanitaria muy fuerte. No sabemos hasta cuándo, esto va a durar mucho tiempo, pero hasta cuándo se pueda resolver en el corto plazo la necesidad de que las personas retornen a sus territorios, pero eso tiene bastante raíz. Entonces, de esa historia reciente, de pronto de los 90 hacia acá, sé que la tienen muy clara, regálanos como esa línea de tiempo de la violencia en Norte de Santander. Mire, David, en Norte de Santander, desde mediados de los 80, primeros años de los 80, es cuando se empiezan a asentar las guerrillas, pues las más fuertes, FARC y ELN en el territorio. Las FARC son las que primero llegan acá, las FARC. Ellas, desde un primer momento, yo tuve la oportunidad, seguramente usted lo escuchó en el Space, de trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, redactando el informe sobre el bloque Catatumbo de las autodefensas, que ya hablaré sobre eso. Son 2 tomos. Nosotros nos recorrimos con el equipo de investigadores prácticamente todo el Catatumbo, y realizamos decenas, si no cientos de entrevistas. Yo particularmente hice, ya no recuerdo, pero más de 150, 200 entrevistas en el terreno, allá en el terreno. Y la gente siempre nos decía, aquí los que trajeron la coca fueron las FARC. Ellos siempre lo dijeron. De hecho, las FARC incentivaba el cultivo de la coca en las familias. Y eso le estoy hablando de los mediados de los 80. Si bien acá la coca llega es por unas familias antioqueñas que se vienen buscando fortuna en esta zona del país y ya venían con un ejemplo muy claro allá de todo lo que estaba haciendo Pablo Escobar y toda esa vaina, seguramente vinieron acá y se trajeron ese negocio para acá y se trajeron esa maldición. Y luego pues ya la guerrilla de las FARC se asienta en el territorio y lo que hace es avivar aún más ese fenómeno. Y el ELN pues venía de Arauca persiguiendo el tubo. Entonces, el tubo, quiero decir, el oleoducto Cañón Limón Coveñas, que la guerrilla del ELN fue particularmente violenta contra la infraestructura petrolera, era su razón de ser, prácticamente era acabar el tubo. Entonces, eso, digamos que en el territorio terminan conviviendo estas 2 estructuras de una manera, diría yo, armónica, hay que decirlo, porque contrario a lo que ha pasado en Arauca y lo que ha pasado en otros espacios del país, hasta ahora es que en el territorio las FARC y el ELN se están enfrentando. Eso no había pasado acá, eso es inédito. En otros lados sí, pero aquí ellos nunca se habían enfrentado. Entonces, eso es así hasta mayo del 99. Digamos que desde mediados de los 80 hasta mayo del 99, esas 2 estructuras guerrilleras, FARC y ELN, y un pequeñísimo reducto del EPL que no se desmovilizó en el 91,
y se terminó asentando aquí en el Catatumbo, que era el Frente Libardo Moratoro. Siempre decían el último reducto del EPL. Para el gobierno no era una guerrilla, porque la guerrilla ya se había desmovilizado. Entonces ellos le decían era los pelusos, pero ellos se identificaban como EPL, del Frente Libardo Moratoro. De hecho, un reconocido activista de derechos humanos de la ciudad, con una fundación muy conocida, pues era miembro de esta estructura, y pues hoy ampliamente reconocido porque hizo un proceso de reinserción a la sociedad muy valioso y muy, muy admirable también. Entonces, en mayo del 99 todo cambia, porque en el resto del país ya las autodefensas o los paras, para que nos entendamos los paramilitares, pues ya venían también desde mediados de los 80 con un crecimiento exponencial tremendo y ya se habían apropiado prácticamente gran parte del territorio nacional y les faltaba meterse aquí a norte de Santander. Y recordarán ustedes que en una entrevista que le dio Carlos Castaño a Claudia Gurizati, él anuncia que se van a meter al Catatumbo, lo hace público. Y dice, nos vamos para el Catatumbo porque vamos a sacar las guerrillas de allá y vamos a cortarles el chorro del narcotráfico, que era evidentemente siempre ha sido el motor del conflicto. Al menos en las últimas 4 décadas ha sido siempre el motor del conflicto, la coca. Entonces se viene Salvatore Mancuso, que fue el comandante que designaron para el bloque Catatumbo, y en mayo del 99 incursionan en el Catatumbo, particularmente en Tibú. Yo escribí en algún momento un texto de cómo fue ese recorrido, se llama ese texto, En 7 camiones se vino la muerte de Necoclí, porque desde allá salieron en 7 camiones y recorrieron medio país y nunca los pararon, y cometen una serie de masacres en Tibú, y eso marca la entrada de los paras. Paralelamente, en Cúcuta, 4 ex, en ese momento, pues paras, hoy ex paramilitares, comandados por Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, y venía con Jimmy Viloria Velázquez, alias Jairo Sicario, y Yunda, Lorenzo González Quinchía, que ese nos da para un podcast, esta historia nos da para un podcast. Ellos tres hicieron lo mismo que hizo el Salvatore Mancuso en el Catatumbo, lo hicieron acá. Mancuso termina delegando funciones en su comandante militar, Armando Alberto Pérez Betancur, alias Camilo, y acá el Iguano se busca una alianza con un grupo que se llamaba Los Polleros, de un señor que se llamaba Edgar Cercado, alias Papo. Ese grupo, Los Polleros, tenía como centro de operaciones Rumichaca, el famoso nightclub o burdel que hay en la vía, en la autopista Villa Rosario. Ahí es Edgar Cercado, era el dueño de Rumichaca. Entonces él tenía ahí un grupo de bandoleros, de sicarios, de asesinos, de toda vaina. Tenía una bandola muy grande, se llamaba Los Polleros, y el Iguano llega y le dice: ustedes ya no se llaman Los Polleros, ahora esto pasa a llamarse Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ese es el germen de la violencia acá. Los paras copan todo el territorio de norte de Santander prácticamente. Hay algunas excepciones donde no terminaron metiéndose, sobre todo en el sur del departamento, ¿no? Hubo municipios a los que no llegaron. Y Villacá, ¿no? O sea, es curioso, ahí hay una anécdota, y es que los paras cometieron un error cuando se iban a meter a Villacaro, y es que advirtieron que iban a entrar. Entonces dijeron: póngale, el sábado llegamos. Y cuando venían bajando para Villacaro, la población le estaba esperando. Prendió a plomo y los paras no entraron a Villacaro, curiosamente. O sea, fue el único municipio al que no se metieron por ese lado. El resto, Salazar, Arboledas, Cugutilla, toda esa zona. Gramalote, Santiago. En Santiago cometieron una masacre tremenda de 7 personas, durísima. Lourdes, bueno, toda esa zona se terminaron metiendo. A Villacaro no. Entonces, entre el 99 y el 2004, diciembre del 2004, los paras copan todo. Son los amos y señores del departamento. Entonces, la pregunta obvia es: ¿y la guerrilla? ¿Qué se hizo la guerrilla? Jimmy Guerrero, que era el comandante del Frente 33 de las FARC, me dijo a mí en una entrevista, yo por ahí tengo una foto en Instagram dándole la mano a ese señor, él era el comandante del Frente 33 de las FARC. Lo que pasa es que todo el mundo creía que el comandante del Frente 33 era Rubén Zamora. Sí. No, Rubén Zamora era un vocero político, pero el comandante era Jimmy Guerrero, un señor que tiene la barba larga, ya muy mayor ahorita, ya muy viejito.
Él me dijo a mí, nosotros nunca nos fuimos, nosotros siempre nos quedamos acá, lo que pasa es que nos tocó replegarnos porque esos manes nos iban a acabar. Entonces la guerrilla de las FARC, mucha se terminó asentando en esa zona de Caño Indio. Por eso ellos insistieron tanto en que el ETCR fuera ahí, porque era como una reivindicación histórica para ellos asentarse ahí, porque fue el espacio donde se salvaron. Y de Caño Indio a Alto Mirador, que es el punto más alto entre Tibú y La Gabarra, ahí había una base paramilitar. O sea, Jimmy Guerrero decía, yo los veía, estaban ahí. O sea, yo sabía que ahí estaban los paras, pero pues evidentemente nos doblaban en hombres, claro, nos doblaban en armas, tenían muy buenas armas y sobre todo venían con una doctrina de tierra arrasada. O sea, esos tipos fueron realmente sanguinarios, brutales, una cosa tremenda. Entonces, en la desmovilización para el 10 de diciembre del 2004, que se desmoviliza el bloque Catatumbo, inmediatamente después arranca lo que se llaman las Águilas Negras, que eso lo montaron unos hermanos de apellido Mora, ya los mataron a todos. Y esas Águilas Negras están entre el 2004 y el 2007, y en el 2007 aparecen los Rastrojos aquí en el territorio. Y los Rastrojos comandan entre el 2007 y el 2011. Los Rastrojos llegaron aquí a Cúcuta porque venían cuidándole la espalda a Wilber Varela alias Jabón, un narco del cartel norte del Valle, que se estaba librando una guerra a muerte allá en el Cañón de las Garrapatas con los machos de Don Diego. Y Don Diego lo tenía ya cortico y el man dijo, no, aquí me van a matar. Se va para Venezuela. Y se va para Venezuela, primero se asienta en Barinas y después en Mérida, donde lo terminan matando. Pero ese grupo que él se trajo de los Rastrojos, pues terminó copando todos los espacios en Cúcuta, su área metropolitana, en algunos municipios cercanos, y fueron el grupo hegemónico entre el 2007 y el 2011. Y en el 2011 aparecen eso ha tenido muchos nombres, pero los urabeños, Clan del Golfo, los Júsuga, han tenido muchos remoquetes que se los terminó trayendo Carlos Andrés Palencia González o Ciprián Manuel Palencia González, que había sido el segundo al mando del Frente de Fronteras del Iguana. Y él se vuela el 10 de noviembre del 2010 del aeropuerto Los Garzones de Montería, y meses después, prácticamente 3-4 meses, ya se había traído la franquicia de los urabeños para Cúcuta. Y los urabeños empiezan una rivalidad durísima con los rastrojos, al punto de que los termina prácticamente aniquilando, y un reducto muy pequeño de los rastrojos se termina instalando en Puerto Santander. De hecho, aún hoy hay gente que todavía oye que hay rastrojos en Puerto Santander porque se mueven en la línea fronteriza, pero muy puntualmente en esa zona. Aquí ahorita hablar de rastrojos es falso, eso ya no existe. En algún momento hubo algo que se llamaba los megarrastrojos, que era porque Megateo, que era el comandante, uno de los comandantes de ese reducto del EPL, Libardo Moratoro, quiso tomarse algunos municipios fuera de su zona de confort, que era ya esa zona Acarí, San Calixto, Teorama, donde él estaba allá, y patrocinó, porque Megateo era el gran capo del Catatumbo, entonces tenía muchísimo dinero, entonces patrocinó una estructura paramilitar. Fíjese usted cómo es la vida, siendo el guerrillero, una estructura paramilitar que se asentó en Ocaña y en algunos municipios alrededor, que se conoció como los megarrastrojos, mega de Megateo y rastrojos porque así se presentaban, ellos se presentaban como rastrojos. Pero eso desapareció. Capturaron sus cabecillas rápidamente y digamos que la acción judicial los terminó disolviendo muy rápido. Y después del 2011, David, lo que hemos tenido en Cúcuta y en norte de Santander, lo divido en dos momentos. En Cúcuta, después del 2011, los urabeños se meten durísimo, el Clan del Golfo, y tienen una hegemonía como hasta el 2014, 2015, por ahí, y termina disolviéndose porque su comandante, que era Visage, cae preso. Él estaba escondido en Brasil, después se fue para España, y en España cae preso, entonces queda el grupo acéfalo y empiezan a capturar muchísimo. Aquí hubo un comandante de la Policía Metropolitana, el coronel en ese momento y general, creo que ya retirado, Álvaro Pico Malaver, que, ese tipo hacía unas operaciones de captura masivas. O sea, había momentos en los que presentaban 30, 35, 40 capturados. Yo me acuerdo que yo le decía al coronel, no, pare toda esa gente allá
y yo mando a tomar una foto general porque, pues, ¿cómo saco yo 40 caras en una? No hay manera. Entonces, tomamos una sola foto de todos los tipos allá sentados, parados. Me acuerdo de una foto que uno estaba en silla de ruedas, todo como que había sufrido un accidente. Ese lo pusieron en el medio y los parados todos. Entonces, ¿y cuáles eran los cabecillas? Esto. Entonces, esas eran las fotos que se resaltaban en la página judicial de La Opinión en ese momento donde yo trabajaba allá. Y ahora lo que tenemos aquí en Cúcuta, hablo de Cúcuta, la metropolitana, es una disputa visceral entre estructuras muy pequeñas, pero con unas ganas de crecer y de apoderarse de todo el territorio, entre dos particularmente, la de Eber Carreño alias Porras, que lo hemos escuchado muchas veces, y la de Pepino, que es, ahora se hace llamar Los Mexicanos. Y eso es lo que tenemos, una disputa, pero es básicamente por el control del microtráfico, que sigue siendo un negocio multimillonario para estas estructuras. Y en el Catatumbo, después de la desmovilización del bloque Catatumbo, de las AUC, pues las guerrillas volvieron a resurgir. Rápidamente las FARC coparon los espacios que históricamente habían sido suyos. El ELN siempre fue la segunda guerrilla en norte de Santander, la principal siempre fueron las FARC. Pero ese mapa cambia cuando Juan Manuel Santos negocia con las FARC, porque, pues, gústenos o no, Juan Manuel Santos logró desarmar a esa gente, que es una de las críticas, si no la principal crítica que el ELN siempre le ha dicho a las FARC: ¿ustedes para qué entregaron las armas? Ese fue el peor error que ustedes cometieron, entregar las armas. Yo no sé cómo plantea el ELN un proceso de movilización en el que no se entreguen las armas, pero ellos siempre le recriminaron eso a las FARC. Entonces, cuando las FARC firman en el 2016 ese acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues el ELN inmediatamente copa los espacios que históricamente habían sido de las FARC y se convierte en el grupo guerrillero más grande, más poderoso de norte de Santander. Y también hay que decirlo que después de esa firma, pues ya venía un grupo disidente que era el del Frente Primero Gentil Duarte. Después de la firma hay otras disidencias, la más dolorosa, la de Iván Márquez, porque fue el jefe negociador del proceso de paz. Jesús Santrich se le une. Y otras disidencias que fueron apareciendo, como la de Iván Mordisco. Y esas disidencias de Iván Mordisco sufrieron una disidencia más interna, que es la de Calarcá. Y la de alias Calarcá es la que hoy tiene línea de mando sobre las disidencias que tenemos en el norte de Santander, particularmente en el Catatumbo. Ellos no se llaman las disidencias del Frente 33 de las FARC, o como dice el ELN en sus comunicados, los disidentes del Frente 33 ex-FARC. Ellos se llaman, en un primer momento se llamaban Estado Mayor Central, y hoy se hacen llamar Estado Mayor de los bloques y el Frente. Los bloques que operan en el sur del país y el frente que son ellos, Frente 33 de las FARC. Entonces, ese es el panorama muy a grandes rasgos, porque aquí nos podríamos quedar, pero ese ha sido, digamos, de los últimos 40 años como el panorama del conflicto en norte de Santander. Bueno, esta radiografía tan clara, yo estoy seguro que pocas personas la podrían presentar como usted, John. Muchas gracias. Hace pocos días, sábado 18 de enero, empezamos a recibir en Cúcuta los primeros desplazados, la mayoría provenientes de Tibú, algunos del Tarra. Yo estaba ahí en la alcaldía de Cúcuta esa tarde, pero el domingo 19 fue donde más personas llegaron. Fue un día muy intenso para los que estábamos colaborando, y pues la gente estaba llegando, se notaba gente muy, digamos, que venía mal trajeada, con mucho camino de por medio, con mucha hambre, en fin. Y el día lunes, 20 de enero, también fue un día bastante fuerte, recibiendo personas desplazadas. Luego han seguido llegando, pero pues en menor proporción. Hablo de Cúcuta, pero pues también tenemos personas en Ocaña. El puesto de mando unificado, que emitió un boletín el 26 de enero, y ese día estuvo el presidente Gustavo Petro con Consejo de Ministros en Ocaña, hablaba de más de 48.000 desplazados, pero finalmente pues son toda la población de los municipios que están afectados, porque aún los que están allá pues también están afectados. Y esto pues no sé si es en magnitud lo más grande que hemos vivido
en esta violencia reciente de los últimos 40 años, o cómo lo podrías catalogar? Sí, esto es una situación inédita, ya lo ha dicho la defensora del pueblo Iris Marín. Nosotros en la época paramilitar sufrimos muchos desplazamientos, pero no de la magnitud que estamos viendo ahora. Por ejemplo, un desplazamiento masivo, doloroso, fue tras la masacre de La Gabarra, donde en cifras oficiales fueron 36 personas masacradas en una noche y un día. 36 personas. Pero hay subregistros que en el Centro Nacional de Memoria Histórica al menos se menciona 100 víctimas en esta masacre, porque algunas personas recogían los cuerpos de sus familiares y se los llevaron muy rápido, entonces no se alcanzaron a contabilizar en el registro que las autoridades hicieron allí en La Gabarra, y otras versiones indican que los paramilitares, sobre todo cuando se tomaron el Hotel del Río en La Gabarra, que es un sitio que a mí me gusta mucho visitar, o sea, a mí me gusta ir a La Gabarra, no sé cuándo pueda ir, pero he estado muchas veces allá cuando los paras se meten en el Hotel del Río, que es conjunto al río Catatumbo. Muchas versiones indican que en esta zona del corregimiento los cuerpos terminaron siendo lanzados al río Catatumbo. Entonces, evidentemente corrieron aguas abajo y esos cuerpos no se sabe cuántos fueron. Pero los que quedaron masacrados, por ejemplo, en el Parque de La Gabarra, en la cancha de La Gabarra, en la plaza de mercado de La Gabarra, en el bar El Sapo de La Gabarra y en otros puntos claves del corregimiento, terminaron sumando 36 personas asesinadas, masacradas en esa masacre que fue entre el 19 y el 21 de agosto de 1999. 19 o 21 de agosto de 1999. Eso generó un desplazamiento masivo de mucha gente. Yo creo que La Gabarra quedó prácticamente vacía después de eso. Pero era La Gabarra. Lo que estamos viendo hoy es que es todo el Catatumbo, claro, el que se está desplazando. Claro. Eso sí constituye una situación inédita. Y hablar de 50,000 personas desplazadas en 10 días, David, eso es escandaloso. Claro. Y hay que contar las que están confinadas en el territorio, que son personas que no han podido salir por el temor a ser violentadas o porque los grupos no se lo permiten, están retenidas en sus territorios. Eso sí constituye una situación inédita. Yo no recuerdo un nivel de desplazamiento tan masivo y tan rápido y que afecte tantos municipios, porque es que aquí son 6, 7 municipios del Catatumbo los que están siendo afectados. De 11 que constituyen el Catatumbo, 6, 7 han sufrido una arremetida violenta en cuestión de 10, 11 días, que es lo que llevamos de esta problemática. Entonces, sí constituye una situación que no se había presentado y en esa medida ya pasa a los libros de historia. O sea, en 10 años, 15 años, seguramente que estemos conversando en otro escenario sobre esto mismo. Esto será un hito en la historia del conflicto de Norte de Santander, sin lugar a dudas. John, en esas palabras del senador Ariel Ávila, que estaba compartiendo con usted el espacio hace pocos días, él más o menos, también por lo que ha estudiado la violencia, él dijo algo así: en estos días van a haber más muertes, lamentablemente, un grupo va a ser el dominante, pareciera que el ELN será el dominante, en ese momento cuando se reconozca que hay un ganador, por llamarlo así, pues entonces bajarán las muertes, volverá como el status quo, como digamos la gente se sentirá un poco más tranquila y eso hará que las personas retornen de pronto en un mes o algo por el estilo, irán retornando. Y recientemente, en estos días, hemos visto cómo se entregan guerrilleros del Frente 33 y hay un número importante. ¿Qué tan cerca podemos estar, según su experiencia, lo que usted puede leer también del contexto, de decir ya acá hay un ganador definitivo? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que todo el mundo quiere saber cuándo va a parar esto. Pero todavía falta un tiempo. Porque es que hay un problema. Vea, ayer hablaba yo con una periodista muy amiga de la W y ella me hacía un cálculo que a mí me parecía
raro. Ella me decía en conversaciones o en comentarios previos a esta situación que estamos viendo, se mencionaba que las disidencias tenían 200 hombres en armas. Y ella me decía, si ya se han entregado 106 y han matado 59, cifras oficiales, pues quedan 40. O sea, una simple regla de 3, quedan 40. Yo le dije, no, pero es que eso no es tan así. Eso no es tan así porque usted, ¿cómo sabe que hay 200 hombres en armas de las disidencias? Ese número es el último número que un grupo armado ilegal revela. Eso lo revelan cuando están firmando el acuerdo. Ahora sí le digo cuántos somos y le paso el censo. Antes no se sabe con certeza. Yo le dije a ella, mire, yo castigándome, como dice uno cuando está en un proceso electoral, voy a castigarme. Yo creo que las disidencias fácilmente podían tener unos 400, 600 hombres. 400, 600 hombres en el norte de Santander. Y el ELN, evidentemente, muchos más de 1000. De lejos, muchos más de 1000. En armas. No contemos milicianos ni lo que la fuerza pública llama RAT, redes de apoyos al terrorismo. En armas. Entonces, todavía falta mucha gente. O sea, todavía el ELN tiene que, en el plan de exterminio que ha iniciado contra las disidencias, todavía le falta un largo trecho. Pero yo sí creo que las disidencias quedaron en el peor escenario posible. ¿Por qué, David? Porque las disidencias, así como hay 25.000 personas, según las cifras entregadas por el PMU, confinadas en el territorio, todos los disidentes de las FARC están confinados en el territorio. Porque en otro escenario, ¿cuál era el escenario, valga la redundancia, ideal para el grupo armado ilegal que estuviera en conflicto en el Catatumbo? Huir para Venezuela. Siento la presión, digamos, de la fuerza pública, por poner un ejemplo, en el territorio, pues me voy para Venezuela. Las disidencias ya no pueden hacer eso. Porque en Venezuela está el ELN, que le está sirviendo de barrera para que no puedan huir hacia allá. Y digamos, no está el ELN, están las fuerzas militares venezolanas que trabajan con el ELN. Pues yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Entonces, ¿para dónde corren? Entonces yo sí creo, y esto suena muy feo, que todavía nos faltan muchos muertos. Ahora, el ELN, la operación que inició el 16 de enero, sostenerla en el tiempo es muy complejo. Implica unos esfuerzos muy grandes. Y los disidentes evidentemente no se quedaron donde estaban esperando que los maten. Entonces ahora al ELN pues le queda un pelín más difícil completar su misión, pero lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo evidentemente. Y como lo decía el senador Ariel Ávila, vamos a tener un par de meses todavía con una violencia extrema, muy dura, muy dura, quizás más masacres. Pero va a después tender, cuando usted, como bien lo dice David, ya el ELN diga, creo que he arrasado el suficiente número de hombres para yo decir, controlo el territorio, y vuelve una falsa pacificación del territorio y se van a trasladar episodios de violencia a otros escenarios. Lastimosamente, Cúcuta va a ser uno de esos escenarios, porque lo que va a hacer el ELN es después una serie de muertes selectivas en donde estén las personas que siente que debe eliminar. Y evidentemente muchas de estas personas pues se están mudando o están huyendo también hacia Cúcuta y se están asentando acá, y seguramente y tristemente la muerte los terminará encontrando en estos lados. No, Jairo, hay un escenario que me parece, digamos, triste. Yo he estado también en el Catatumbo trabajando y recuerdo una conversación un día en Teorama, en el parque, allá afuera de la iglesia. La Piña. Al lado está el colegio, ahí en la figura de la Piña. Y entonces yo estaba con los muchachos del colegio trabajando, haciendo unos talleres y conversaba. Entonces me decía un muchacho, estaba por graduarse 11, ya me cogió confianza, entonces me decía, mire, yo le voy a contar algo. Yo tengo un primo en el ejército, pero tengo otro primo en la guerrilla. Y esto para colocar, digamos, sobre la mesa que la gente se conoce. Lo que usted decía, el ejemplo del barrio. Uno en el barrio conoce a los vecinos. Esto pues no es un barrio, pero son municipios, digamos, muy fraternales entre ellos, van a la misma iglesia, a la misma casa de la cultura, al mismo colegio, a la misma escuela rural. Entonces se conocen. Esa parte me parece, digamos, desgarradora y delicada, porque lo que usted está diciendo, cada quien sabe
el familiar de este pertenece a tal parte, la hija de este, doña María, está en tal parte. David, por eso, mire, el 6 de diciembre la Fundación Paz y Reconciliación Pares publicó una entrevista muy extensa con Andrey Avendaño. Andrey Avendaño es prácticamente el vocero de las disidencias del Frente 33, el que tenía el pelo largo, pero después se lo cortó. Y es la figura más visible de las disidencias porque es el que siempre viaja a las mesas de diálogo que se estaban instalando con el gobierno Petro, que no sé en qué vaya a quedar eso en estos momentos. Y Andrei dijo el 6 de diciembre en esa entrevista, y yo extraje ese pedazo, es una entrevista muy larga, pero yo extraje ese minuto. Él dijo, mire, en el Catatumbo se está gestando un conflicto que podría ser lo peor que le pase al Catatumbo. Y es un enfrentamiento entre las dos organizaciones, dijo él. Y esto, y cito textualmente, dijo él, porque en el Catatumbo todos nos conocemos, dijo él. Y varios días después, entre el 6 y el 23, ¿cuántos días hay, David? ¿17 días? 17 días después, el 23 de diciembre, el alcalde de Tibú, Richard Claro, dijo en un evento en el que estaban varias personas en la alcaldía de Tibú, dijo, hago un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental para que nos ayude con lo que va a pasar y está pasando en el Catatumbo. En el Catatumbo hay un conflicto en estos momentos, dijo él, en el que los más perjudicados vamos a ser los civiles, que nada tenemos que ver con esta guerra. Claro. Hubo varias advertencias de que esto iba a pasar. Y por eso lo que usted menciona, de todos nos conocemos. En el Catatumbo hay familias donde un guerrillero es de las FARC y otro un familiar es de las FARC y otro familiar es del ELN. Y por eso fue tan efectiva la acción del ELN. El ELN llegó a las casas, claro. Vimos los videos, claro. Ellos saben dónde viven todos. Claro. Y por eso se dice, y lo dijo el senador Iván Cepeda, el ELN tuvo que movilizar necesariamente tropa desde Arauca, porque aquí... Ya lo negaron, creo, ¿no? Ellos lo negaron, Antonio García, el comandante del ELN, lo negó, pero yo no creo. No creo en lo que dice Antonio García, yo creo en lo que dice el senador Iván Cepeda. Claro. ¿Por qué, David? Porque a mí me queda muy difícil como guerrillero del ELN que me den la orden de que tengo que matar a mi vecino, o que tengo que matar a mi compadre, o que tengo que matar a mi primo, o que tengo que matar a mi hermano. Tuvieron necesariamente que traer una fuerza de choque desde afuera que cumpliera esa orden. Y fue particularmente violenta porque, como dijo Laura Bonilla, la subdirectora de Pares, el ELN tenía que dar un golpe de opinión dentro de sus mismas filas para que no le fuera a pasar lo que le pasó en Nariño con el bloque Comuneros, comandados por alias HH, que es una disidencia del ELN. Ese grupo se abrió del ELN y como el ELN, el COSE, el Comando Central, le estaba poniendo tantas trabas al proceso de negociación con Petro, ese grupo de allá, comandado por alias HH, dijo, nosotros nos desligamos, el bloque Comuneros, el Frente Comuneros, nos desligamos del COSE, desconocemos la jerarquía del COSE, que es, digamos, el equivalente al secretariado de las FARC en las FARC, y buscamos una mesa de negociación autónoma con el gobierno. El COSE, viendo que eso le podía pasar acá en Norte de Santander, que de pronto al vislumbrar o proponer una arremetida como la que propuso y está ejecutando, dijeron, si nosotros no traemos fuerza de choque de afuera y traemos unos hombres que cumplan estas órdenes, lo que nos va a pasar en Norte de Santander es que se nos va a armar una disidencia. Claro. Porque si nosotros como COSE le decimos a los que están allá, tienen que matar a estos, que son sus hermanos, que son sus compadres, que son sus vecinos, que son su familia, la gente va a decir, no señor, esa orden no la acatamos y nos desligamos del COSE. Y le podía pasar, era un escenario que le pudo haber pasado al ELN, que se le generaran unas disidencias en el Catatumbo. Entonces, por eso fue tan particularmente violenta, porque también fue un golpe en la mesa del COSE con las estructuras que operan acá. John, ya para ir cerrando, digamos que una de las muertes que hizo, bueno, todas las muertes son dolorosas, pero esta en particular porque estuvo un bebé de por medio, tiene que ver con el señor que hacía los oficios de sepulturero, de todo el tema de tanatología allá en Tibú. Su esposa también
fue una de las personas que falleció y el bebé. Pero en este caso, tiempo atrás, usted va y hace un trabajo de reportería. Eso lo pueden encontrar en YouTube y los invito a que puedan buscarlo. En YouTube, ¿cómo es que lo encuentran? El tanatólogo de Tibú. El Tanatólogo de la guerra. El tanatólogo de la guerra. Y ahí está, pues recoge un poquito de la historia de esta persona ya fallecida en este momento. Pero explíquenos un poquito, ayúdenos a entender el contexto de esa muerte. O sea, ¿por qué considera que matan a esta persona? Él se llamaba Miguel Ángel López y su esposa doña Zulay y su pequeño hijo Miguel Jr., de 9 meses de nacido. Y se salva a un niño de 9 años o 10 añitos y le sobrevive otro un poquito mayor. Los conocí a todos. De hecho, cuando yo fui en agosto del año pasado a hacer ese trabajo, ese documental a Tibú, su esposa estaba casi que recién dada a luz. Duro, me acuerdo y me da muy duro. Pues, digamos, el papel de Miguel Ángel era el papel de la fiscalía, el CTI, sí, la policía judicial. Él era el Estado allá. Porque usted entenderá, David, que en el escenario del Catatumbo y particularmente Tibú, La Gabarra y esa zona donde él tenía injerencia con su funeraria San Miguel, pues las autoridades se cohíben mucho de practicar los levantamientos o la inspección técnica cadáver, como se llama eso, de manera pues como más técnica, porque siempre tienen el temor de que alrededor de estas víctimas pueden haber cargas explosivas, pueden haber minas o puede ser incluso una trampa. Entonces Miguel era el único que entraba al territorio. Miguel se enteraba de que en un hecho violento habían quedado unos cuerpos en zona rural o allí mismo en el casco urbano de Tibú o de La Gabarra, y él ejercía un trabajo casi como de fiscalía. Él iba, de hecho la policía, yo subí una foto de esa a mi cuenta en Twitter o en X, donde voy en el carro, coche fúnebre con él hablando, detrás va Javier, que me sirvió como camarógrafo, y se ve la paletera, lo que llaman la paletera, donde se ponen los cuerpos, y ahí estaban las bolsas blancas membreteadas con la policía, con una calcomanía de la policía que él debía llenar. Entonces, fecha, sexo, o sea, prácticamente la misma autoridad le delegaba a él, claro, funciones como de policía judicial. Evidentemente, Miguel, para poder ejercer su oficio, esto no es un secreto, ni yo estoy diciendo algo que pueda ofender su memoria, pues tenía que tener contacto con las estructuras que hacen allá, pero era un contacto en el marco de su ejercicio. Además que le servía, pues, era casi que social, ¿no? En medio de todo era prácticamente que en el marco del derecho internacional humanitario, darle lo que él decía, porque era darle dignidad a una víctima. Eso está contemplado en el derecho internacional humanitario. Poder enterrar a las víctimas de los conflictos armados, eso está contemplado en el DIH. Claro. Y eso lo hacía él. Su muerte, que aún hoy no se sabe por qué fue. Yo no tengo una hipótesis, me pareció demasiado irresponsable un comentario que hizo un periodista de la revista Cambio hace un par de días, donde dice que a Miguel lo matan porque estaba traficando cocaína. Yo puse el comentario porque me ofendí muchísimo. Le dije, me parece demasiado desafortunado este comentario cuando usted no estuvo en el territorio, cuando usted no habló con nadie y su única fuente es un informe de inteligencia de las autoridades. Claramente yo no tengo la respuesta, pero un poco de lo que escucho, de lo que leo y escuchando ahorita lo que explica, digamos, de todo este recorrido, don Jairo, ¿no será que de pronto se requería, entre comillas, como una excusa? Un florero de violencia. Sí, sin duda. Y usaron a Miguel. Una persona que era ampliamente conocida en el territorio, querida por mucha gente, seguramente por enemigos. Es que uno no es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera, pero seguramente necesitaban que algo detonara el conflicto y usaron su muerte, la de su esposa y la de su bebé, que pudieron haber acabado con toda la familia además, para que fuera el detonante. Fue el fósforo que encendió esa pimpina, para que nos entendamos acá en términos muy, muy nuestros, y terminaron usando su muerte porque ambos grupos
De hecho, no oficialmente las disidencias, pero sí el ELN siempre lo ha atribuido como la razón por la cual se enciende esto. Pero pues, o sea, Antonio García, que no nos venga a meter los dedos a la boca para decirnos que matan a Miguel y que ya tenía todo el operativo montado para hacer lo que dice que fue una cosa espontánea. No. Otra, mire, digamos que antes incluso de ese video que usted comparte también empezando diciembre, donde hay un enfrentamiento verbal, al final no hubo disparos, pero yo recuerdo el video, hay un carro con droga, ellos empiezan a pelear supuestamente por un tema de precios. Antes de eso había una confianza, se respetaban, ¿cierto? Habían unos acuerdos ahí entre ellos, y finalmente lo que veo es que se quiebra, se rompe la confianza, pero esa confianza es en torno a un negocio, o sea, en torno al negocio del narcotráfico. Sí, mire, por eso cuando vivía Megateo, antes de octubre del 2015, que es cuando él muere en un operativo de la Fuerza Pública, Megateo era el gran articulador del negocio del narcotráfico en el Catatumbo. Entonces él, como el gran capo del Catatumbo, pues lograba pacificar el territorio en torno a un interés común como era el negocio de la coca. Entonces, señores FARC, señores ELN, aquí todos necesitamos de esto. Entonces, si usted produce, yo le compro, y si usted no produce pero cuida, le pago un gramaje, en fin. Y él era el gran articulador de eso. Con la muerte de Megateo, eso ya empiezan las tensiones. Ya empiezan las tensiones porque el EPL queda, o el Frente Librado Moratoro, que digamos EPL para entendernos, quedan acéfalos y no hay quien haga los negocios. No hay quien haga los negocios que Megateo hacía porque él concentraba todo en sí. Entonces ahí ya empieza una rivalidad con el ELN, porque el ELN quiere hacer los negocios que Megateo hacía y empieza un plan de exterminio del ELN contra el EPL. Algo similar creo yo que puede haber pasado en estos últimos meses y es lo que evidencia ese video, en el que los miembros de la guerrilla del ELN, los guerrilleros del ELN que aparecen en el video, le recriminan a dos disidentes del Frente 33 de las FARC, uno que graba del que nunca vimos la cara y otro al que tienen empistolados los del ELN que iba manejando el carro con unas mujeres donde se supone iba un alijo de droga, porque le dice un guerrillero del ELN al disidente que está grabando, le dice, es que ustedes acá vienen a comprar productos por el precio que no es, le recrimina a él. Y él le dice, pero pregunta al camarada Romualdo, si él fue el que nos la vendió. Parece ser que ese camarada Romualdo es un mando heleno, y el otro como que le dice, entonces le dice, entonces preguntémosle a Richard. Que Richard sí es uno de los tres, de las tres figuras visibles comandantes del Frente 33. Y ya lo dijo Antonio García en un extenso comunicado que publicó, contando un poco la génesis de las disidencias del Frente 33, cuando dice que John Mecha se les acercó a unas unidades del ELN, y le dijo, yo estoy pensando en rearmarme, échenme una mano, y le ofrecieron armas, y bueno, y los apoyaron, que ya desde ese primer momento siempre hubo una rencilla con Richard, que Richard es un guerrillero que no es de acá, él viene de la zona del Caguán, de San Vicente del Caguán, en Caquetá, y ya hubo como una tensión ahí, hubo como unos problemas, y esa pretensión de generar un espacio de convivencia armónica en el territorio nació mal, nació coja desde un principio. Y evidentemente yo sí creo, aunque suene un análisis muy simplista, ramplón, tonto, bobo, que el negocio del narcotráfico y de la coca particularmente es lo que está encendiendo esto. Pero no se agota ahí, David. También obedece a que el ELN necesita controlar la frontera con Venezuela. Necesita controlar la frontera con Venezuela por todas las implicaciones que el ELN tiene como guerrilla binacional, porque es que el ELN hace muchos años dejó de ser una guerrilla colombiana y se convirtió en una guerrilla binacional con una particularidad, y es que en Colombia opera como grupo insurgente guerrillero rebelde, pero en Venezuela es un grupo paramilitar, porque mientras en Colombia tiene aspiraciones, digamos, fue por lo cual nacieron las guerrillas, de tomarse el poder, en Venezuela no tienen ninguna intención de tomarse el poder, operan es como un grupo paraestatal, un grupo paramilitar que le sirve a los intereses del régimen. Entonces, esa característica de binacional
hace que el ELN necesariamente controle el territorio fronterizo con Venezuela. Desde Arauca, pasando por norte de Santander, subiendo a Cesar y llegando a La Guajira, porque así necesita para poder salvaguardar el régimen de Maduro, el régimen venezolano. Bueno, claramente eso nos daría para Una miniserie, ni siquiera un podcast, una miniserie Sí. muy interesante, pero a manera de conclusión y antes de concluir, agradezco a todos los que nos escuchan, ayúdanos a compartir para llegar a más personas. Yo creo en Cúcuta nace como una propuesta personal a la ciudad para identificar lo que he querido denominar la Cúcuta emergente desde los activos, desde lo positivo, pero no podemos desconocer el reto que tiene, en este caso, la violencia, y acá lo invito pues como un profesional que hoy en día ha investigado el tema de fondo, como lo podemos ver. En ese sentido, y habiendo pasado, digamos, una etapa importante de formación con los jesuitas, de pronto pensando en que luego iba a ser sacerdote o algo así, pues creo que para una persona como usted, pensar en el diálogo, pensar en resolver conflictos dialogando o con alternativas, digamos, de construcción de paz, pues es algo natural, ¿no? Uno cree que somos seres humanos y nos podemos sentar con respeto, marcar diferencias y construir. Pero nos ha costado mucho, John. Hoy, con lo que estamos viviendo, ¿usted sigue creyendo que tenemos un camino posible de construcción de paz por la buena, llamémoslo así? Sí, es el único camino. Es que no hay otro. Es el único camino, David. Está probado, llevamos 60 años matándonos y no hemos sido capaces ni de la guerrilla tumbar al gobierno, ni el gobierno matar a las guerrillas. No ha habido. Si ese hubiese sido un camino posible, ya lo hubiésemos logrado. Yo soy un convencido del diálogo, soy un convencido, absoluto convencido, defensor a ultranza del proceso de negociación a través del diálogo. No hay otra manera, David, pero no sé cuándo vaya a ser posible. Y ese es un escenario demasiado triste para nosotros como norte santanderianos. Hay algo importante, digamos, de la esencia del ser humano y es la voluntad, ¿no? En estos días estaba conversando con una mamá que tiene a su hijo con problemas de consumo de droga. La mamá quiere ayudarlo, el papá quiere ayudarlo, yo lo quiero ayudar, yo hablo con el hospital mental, el psiquiatra lo quiere ayudar, pero siempre hay un componente de voluntad. Entonces el psiquiatra me dice, si el paciente se quiere quedar, acá lo recibimos. Pero si el paciente dice no, no hay manera. No lo pueden retener. Este caso, llevándolo a lo que estamos hablando, hay que doblegar la voluntad, David, y se lo pongo en estos términos. Para que las FARC negociaran con Juan Manuel Santos casi le acaba el secretariado. A bomba. Y Juan Manuel Santos, con todas las críticas que puedan tener contra él, Juan Manuel Santos entendió que para que esa gente se sentara a negociar había que darle duro. Y esto suena feo, suena belicista, suena violento. Pero recuerde usted que cuando ellos ya estaban negociando, Juan Manuel Santos les mató a Alfonso Cano. Se los mató en el Cauca. Era el comandante de las FARC y Juan Manuel Santos se los mató. Y esa gente no se paró de la mesa. No se paró. Asumió Timochenko y Timochenko dijo, seguimos sentados. Y avanzaron y firmaron. Esto para decirle que David tiene que pasar muchas cosas, pero le pongo varios escenarios. Con Petro ya no va a haber ninguna mesa de negociación. O sea, en los próximos 2 años no vamos a negociar nada. ¿Qué gobierno va a venir? No lo sé. Yo creo que es muy difícil que Petro pueda heredar un modelo progresista en los próximos 4 años. Eso no va a pasar. Yo no creo en eso. Ojalá esté equivocado, o bueno, no sé, pero veo muy difícil que Petro deje sucesor. Entonces, nos faltan 6 años de qué, porque ¿quién viene? Faltan 2 años de Petro que no va a pasar nada. Y los otros 4, ¿quién es? Viene un gobierno de derecha que va a decir, acá lo que hace falta es plomo, y plomo les vamos a dar. No lo sé, pero tienen que pasar varias cosas, David. Unas dependen de nosotros, otras no. Hay que combatirlos. Ellos tienen que sentir la presión del Estado. Las fuerzas militares, la fuerza pública lleva 2 años absolutamente dormida
dormida. Miren, en el Catatumbo llegamos a tener 25.000 soldados. Hoy yo creo que no hay 2.500, David. No hay, está completamente solo el territorio. Entonces hay que combatirlos. El uso de las armas es pausarlo y el ejército y la fuerza pública tiene que retomar el control del Catatumbo. 2, si la gente no quiere erradicar la coca de manera voluntaria, hay que buscar alternativas, pero la coca tiene que terminar. O se legaliza o se erradica. Es que no hay otra alternativa, David. Ese es el caldo de cultivo, ese es el motor del conflicto colombiano. Esas dos dependen de nosotros. Otro más depende de la naturaleza. Y es que se tiene que morir el COSE. Yo no creo que el COSE actual, el Comando Central actual del ELN, quiere la paz. Pablo Beltrán, Nicolás Gavino, Antonio García, esa gente no quiere la paz. Entonces, la naturaleza tiene que ayudar a que esa gente se muera pronto y los próximos mandos sí de pronto piensen en un proceso de negociación, como hizo la élite fariana, que era el secretariado de las FARC. La élite fariana, me imagino yo que pensaron, pero me quiero morir en el monte, nos están dando la participación política como una alternativa, yo cambio monte por Congreso, afirmemos la paz. Y están pensionados, la élite fariana está pensionada. El ELN no quiere eso, fíjense ustedes, no lo han querido, ya hubiesen firmado algo. Claro. Entonces se tiene que morir este COSE, lastimosamente, suena feo, pero este COSE se tiene que morir. Y otro que no depende ni de la naturaleza ni de nosotros, quizás de Donald Trump, no lo sé, Venezuela. Es Venezuela. Porque mientras el régimen chavista de Maduro controle Venezuela, el ELN asumió una causa como propia. No, y que los están nutriendo constantemente. Pero es una causa propia prácticamente que lo volvieron una razón de ser de guerrilla, defender el régimen chavista. Entonces, mientras el régimen exista, es muy difícil que el ELN quiera negociar, porque siempre va a encontrar de dónde nutrirse del otro lado de la frontera. Entonces, ahí hay 4 escenarios, algunos dependen de nosotros, otros dependen de la naturaleza y otros no dependen de nadie que pueda hacer algo distinto a el mismo pueblo venezolano que tome en algún momento una decisión distinta a lo que ha pasado, o que allá pase algo que saque a esa gente y entre un gobierno que diga, a mí el ELN no me conviene, y termine o enviándonos para acá o combatiéndolos en su territorio y genere un ambiente, un escenario que sea propicio para que digan, bueno, entonces ahora sí negociamos. Ahora sí negociamos. Pues John Jairo, muchas gracias por el tiempo, por estar acá, por pasar por el podcast. Los que no conocen a John Jairo, síganlo en X, en Twitter, como @manolesco. Creo que es la red social más activa, aunque también tienes una red de información que es la de Cúcuta, la de Móvil Cúcuta. Movilidad Cúcuta, un medio de comunicación digital. Movilidad Cúcuta, que también ahí se mueve en Instagram, pero con @manolesco van a estar siempre muy bien informados. Gracias, John. A usted, David, muchas gracias.